Estoy entusiasmado con el asunto que vamos a tratar esta tarde. Siento la necesidad de que Dios nos asista, de modo que vamos a pedírselo en oración. Padre Celestial, no queremos más que conocerte tal y como realmente eres. En nuestro mundo y en nuestros propios corazones hay muchísimas tinieblas y conceptos erróneos acerca de ti. Señor, lo que conocemos de ti es extremadamente atractivo. Hemos contemplado en Cristo tu hermosura, la cual nos atrae a ti. En este nuestro último encuentro, te pedimos, Señor, que nos liberes de todo concepto equivocado sobre ti que merodea por nuestros corazones y nos mantiene emocionalmente desconectados de ti. Padre, no queremos estar distantes de ti. Por favor, rompe el poder de la religión legalista, formalista y cultural. Padre, libéranos y ayúdanos a verte con toda tu bondad y a enamorarnos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde quisiera comenzar haciéndoos una pregunta. ¿Habéis tenido alguna vez un sueño recurrente? Como a mí me pasaba de pequeño, leí sobre el asunto y encontré que es algo bastante inhabitual. Es un porcentaje muy pequeño de la población el que tiene sueños recurrentes, pero a mí me pasaba de pequeño. Yo crecí en California, en Los Ángeles, y a mí me daba miedo el océano. Pero oí de una bella y majestuosa criatura que vivía en el océano. También había oído de los tiburones y de otros siniestros peces, pero mi madre me mostró fotografías de esta maravillosa criatura. Mi madre me decía que esta criatura era amigable y que era la única criatura del océano que sonreía. De pequeño yo estaba obsesionado con los delfines y tanto deseaba ver uno que tenía un sueño recurrente. En mi sueño me veía acercándome al océano, con las olas rompiendo a mis pies. Yo tenía miedo de zambullirme al océano por las siniestras criaturas que allí había, miedo que estaba mezclado con el deseo de encontrarme con un delfín. En ese sueño repetitivo, mientras estaba ahí parado, el delfín emergía del agua, me rodeaba, se ponía debajo de mí y de repente me encontraba montado sobre él, cogido de su aleta dorsal y adentrándonos en el océano. Una y otra vez nos sumergíamos profundo y después emergíamos para respirar. Yo podía ver al resto de criaturas marinas para después contemplar el cielo azul y los pájaros. Y luego, en mi sueño, y recordad que solo era un sueño, el delfín se salía del océano para comenzar a volar por las calles de Los Ángeles. Y ahí estaba yo, de niño, montado en mi delfín, saludando con la mano a la gente, entrando en edificios en los que subíamos algunas plantas para luego volver a salir. Después volvíamos hacia el océano, donde el delfín me dejaba en mi punto de partida. Una y otra vez tenía ese sueño. Era maravilloso. En un momento dado, dejé de tener el sueño, pero pasados los años, aún seguía mi deseo de estar con delfines, no en sueños, sino en la realidad. En cierta ocasión, estábamos mi esposa y yo con los niños en una isla tropical y buscamos a alguien en la isla que tuviera una barca. Le pregunté si podíamos ir en su barca para ver delfines. Él me dijo que nos llevaría,
pero que creía que no tendríamos éxito porque nadie en la isla había visto delfines. En lo profundo de mi corazón, yo le estaba diciendo a ese hombre, lo que tú no sabes es que yo cuento con el favor de Dios y Él conoce mi sueño. Por supuesto, no lo expresé en alto. Finalmente fuimos en la barca y nos alejamos de la costa aproximadamente 1 milla. Entonces comenzó a caer una ligera llovizna y, después de 1 hora, no habíamos visto ningún delfín. El hombre comentó que la mar se estaba picando y que debíamos retornar, pero yo le dije que esperásemos, que a nosotros no nos importaba la lluvia. Él accedió, pero seguimos sin ver delfines durante un rato, así que él insistió en que volviésemos. Pero tan pronto como dijo por segunda vez que volviésemos, mi hija pequeña, Lía, exclamó, «¡Papá, mira!». Todos miramos en la misma dirección y vimos unas aletas coloreadas que enseguida se sumergieron de nuevo. Yo pensé para mí, «¡delfines!», de modo que me zambullí y empecé a nadar hacia donde vimos las aletas mientras mi esposa gritaba, «¿Y si son tiburones?». A mí me daba igual. Yo quería nadar con delfines, de modo que seguí nadando en la misma dirección. Pero al sumergirme no veía nada, aun cuando el agua estaba muy cristalina. Salía para respirar y me sumergía de nuevo, pero no veía nada. Pero al tercer intento vi, justo delante de mí, 6 delfines. Y la historia aún no ha terminado. Salí a la superficie y grité, ¡hay delfines! Toda mi familia saltó al agua y mi hija llevaba una cámara sumergible. Nadaban hacia mí cuando volví a sumergirme y vi unos 50 delfines. Estaban por todos lados. Me enfadó mucho cuando vi una bolsa de plástico en la cara de uno de los delfines. Pensé en esas personas tirando basura al mar. Pero me di cuenta de que el delfín le pasaba la bolsa a otro delfín y este a otro, y así sucesivamente. Se había convertido en un juguete para ellos. Me pareció muy divertido. Finalmente toda mi familia estaba cansada y volvieron a la barca, pero yo me quedé nadando en paralelo a la costa. Y todos aquellos delfines, Dios es mi testigo, emergieron a la superficie y marchaban alrededor de mí, delante de mí, detrás y a ambos lados. Yo me encontraba nadando en una escuela de delfines. Y mientras yo nadaba, ellos se sumergían y emergían de nuevo. Pero yo me estaba cansando. Yo era un humano, no un delfín. Y la mar estaba cada vez más picada. A veces veía la barca y a veces no. Así que pensé que era mejor volver a la barca. Giré para nadar hacia la barca, pero todos aquellos delfines, al unísono, me rodearon para que siguiera nadando en su misma dirección. De modo que giré de nuevo y seguí nadando con ellos mientras aguanté. Y así, aquel sueño mío se hizo realidad.
Experimenté algo tan glorioso que solo puedo describíroslo de una manera. Cuando tuve aquella experiencia, me sentí, y este lenguaje va a ser importante para nosotros esta noche, plenamente vivo. Me sentí tan absorto con el Dios del universo y con las cosas que Él había hecho que aquello resultó glorioso. Aquel fue mi sueño recurrente, pero no solo yo tuve un sueño recurrente. En las Escrituras también hay un sueño recurrente. Se trata de la única profecía de la Biblia que es repetida una y otra vez. Muchísimos profetas del canon bíblico, comenzando por el primero de ellos, que fue Moisés, vieron exactamente lo mismo. Y la primera vez que aparece en la Biblia es en Números 14:21, donde Dios le dice lo siguiente a Moisés. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llenará toda la tierra, vemos aquí a Dios jurando por sí mismo y por algo que va a suceder sí o sí. He aquí esa profecía. Moisés dejó registro de ella. Llegará un día en que toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor, sea lo que sea que eso significa. Aún no sabemos qué significa eso. Vamos a verlo enseguida, pero de momento suena muy sugerente. Leamos ahora lo que, inspirado, dice David en Salmos 97:6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Aquí vemos a otro profeta inspirado declarando lo mismo. David no habla de tierra, como dice Moisés. Dios no está interesado en tierra firme, sino en que su gloria sea conocida por criaturas cognitivas, como vosotros y yo. De modo que aquí, la profecía, tal y como la confecciona David bajo inspiración, habla de que todos los pueblos verán la gloria de Dios. Llegará un momento de la historia en que la gloria de Dios será viral en el planeta Tierra. Habrá una visión universal de la gloria de Dios. Fijaos ahora en cómo lo expresa el profeta Isaías. Hablando proféticamente al pueblo de Dios, dice así en Isaías 60, del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora, a continuación, Isaías nos proporciona detalles que no nos dieron ni Moisés ni David. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. De modo que la gloria de Dios va a verse en contraste con algo llamado tinieblas. No referidas a la oscuridad que aparece cuando anochece y se apagan las luces, sino a tinieblas psicológicas y emocionales, tinieblas en cuanto al carácter de Dios. Tinieblas cubrirán la tierra se refiere a engaño en cuanto a la imagen de Dios, que estará universal y totalmente falseada. Los seres humanos tendrán conceptos horrorosos de Dios. Eso es lo que nos dice la profecía, la cual sigue así. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Es decir, la gloria de Dios será vista sobre el pueblo de Dios. Así que Moisés dice que la tierra será llena de la gloria de Dios. David que la gloria de Dios será revelada a toda la gente. Y ahora se nos dice que habrá una manifestación gloriosa
que erradicará las tinieblas de todos los conceptos equivocados sobre el carácter de Dios. Y esta gloria, signifique lo que signifique, pues aún no hemos identificado lo que es, será vista sobre el pueblo de Dios, y entonces tendrá lugar un masivo influjo evangelístico. Y andarán las naciones a tu luz. Los incrédulos vendrán, serán atraídos a esta gloria. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Muchos que gobiernan el mundo vendrán a ese pueblo de Dios que revelará su gloria. ¡Qué profecía! ¿No queréis formar parte de su cumplimiento? Ahora, Ezequiel, otro profeta del Antiguo Testamento, profetiza lo mismo. Se trata de un sueño recurrente. Dice así en Ezequiel 43, del 1 al 2. Me llevó luego, se refiere a un ángel que es quien lo conduce en visión, a la puerta que mira hacia el oriente. Eso es significativo si lo comparamos, por ejemplo, con Apocalipsis 7:2. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Ahora, las aguas en las Escrituras representan pueblos, según Apocalipsis 17:15 y según otros muchos textos. Así que ahora la gloria de Dios es una voz. Se revela en la voz de muchas aguas, es decir, de mucha gente. Mucha gente estará hablando, articulando y testificando algo sobre la gloria de Dios. Y fijaos en cómo concluye el texto. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y eso será por medio de la voz colectiva del pueblo de Dios. Se trata de una profecía impresionante. Y os estoy dando únicamente unas pinceladas de ella. Veámosla ahora en Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento. Y esta palabra es nueva para nosotros. Hasta ahora se nos ha hablado de iluminación de la tierra por medio de pueblos. Ahora esta gloria es en forma de conocimiento. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Va a ser algo cognitivo, algo intelectual. ¿Y cuál será el objetivo de esta gloria? Los corazones y las mentes humanas. En otras palabras, Dios finalmente será percibido tal y como realmente es. Las tinieblas serán disipadas. Los pueblos van a tener un encuentro con el Dios del universo por medio de un movimiento global que va a clarificar quién es Dios realmente. Va a haber conocimiento, va a derramarse sobre este mundo y sus habitantes. Soli Deo Gloria es el último sola de la Reforma Protestante. Vimos la sola Escritura la primera noche, luego vimos la sola gracia, solo la gracia de Dios, luego sola fide, solo Cristo, y ahora la última de las solas de la Reforma Protestante, solo para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto de que Dios haya de ser glorificado, que tenga que recibir gloria? ¿Acaso es Dios un ser egocéntrico? ¿Acaso es un narcisista cósmico? ¿Es que Dios pretende que la gente le reverencie eternamente recordándole cuán grande es y sea así satisfecho su ego? ¿Es Dios un ser inseguro que necesita que vosotros y yo le digamos que es maravilloso? Desde luego que no. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios llenando la tierra o de Dios siendo glorificado, no está en absoluto hablando de un Dios egocéntrico, que es lo que cree mucha gente. Brad Pitt creció en un hogar protestante en el Medio Oeste, y en ese hogar se formó en él una impresión de Dios que lo llevó a apartarse de él.
Él ahora se considera un no creyente, pero fijaos en cómo expresa él sus razones para ello. Dice así: yo no entiendo esta idea de un Dios que dice, tú tienes que reconocerme, tienes que decir que soy el mejor, entonces te daré felicidad eterna. Y si no lo haces, no pasas. Eso suena a ego. Yo no puedo considerar a Dios operando desde el ego, por lo cual eso no tiene sentido para mí. ¿Es Dios un egocéntrico? Desde luego que no. Hemos de descubrir qué es en las Escrituras la gloria de Dios. Ya hemos visto esa profecía recurrente, dada por muchos profetas, donde se habla de la tierra siendo llenada de la gloria de Dios o del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué es esa gloria de Dios? Pues bien, Moisés hizo esa misma pregunta, pues él mismo profetizó sobre esa tan patente en el futuro gloria de Dios. Moisés le dijo lo siguiente al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. De modo que, en respuesta a la petición de que le mostrase su gloria, Dios le mostró su bondad. Dios es en sí mismo bondad. Su gloria no es el resultado de un ego infatuado. De hecho, su gloria es la esencia de su bondad. Decir que toda la tierra va a ser llenada con la gloria de Dios es lo mismo que decir que va a ser llenada con conocimiento de cuán verdaderamente bueno es Dios, en contra de todas las falsas ideas que se han diseminado sobre Él. Pero las Escrituras precisan aún más. En Salmos 97:6 encontramos un paralelismo hebreo, que es una forma poética de decir dos veces seguidas lo mismo usando, por medio de sinónimos, un lenguaje ligeramente diferente. Dice así: los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. De modo que, de acuerdo con este pasaje, la gloria de Dios es la justicia de Dios. Veamos ahora Salmos 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. De modo que en este pasaje la gloria de Dios es sinónimo de misericordia y de verdad. Por cierto, ahí la palabra verdad en hebreo es la palabra emet, que no tiene nada que ver con verdad doctrinal. El concepto de verdad doctrinal en realidad no aparece en las Escrituras, sino mucho más tarde en la historia de la Iglesia, emanando de la Reforma. La verdad de Dios, tal y como se apela a ella en Salmos 115:1, hace referencia a que Dios es fiel, a que tiene integridad relacional, y la palabra hebrea usada para ello es emet. La gloria de Dios es, por tanto, la misericordiosa forma en que trata a los caídos seres humanos. Esa es la gloria de Dios, su misericordia y su fidelidad hacia nosotros, aunque nosotros somos infieles a Él. Veamos este otro versículo que me encanta. Isaías 28:5 dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Así que en este versículo la palabra gloria es sinónimo de hermosura. La gloria de Dios es su hermosura o su belleza. Ahora, no está hablando de hermosura estética, no está hablando de su submaxilar
o de la simetría de sus cejas. Está hablando de la hermosura del carácter de Dios, de la belleza de cómo Dios piensa, siente y se comporta. Pasemos ahora del Antiguo al Nuevo Testamento. Veamos qué se nos dice de la gloria de Dios en Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De modo que la gloria, la hermosura, la justicia, la fidelidad que vemos en Cristo es la gloria del Padre. Y el texto asocia esa gloria, que es tanto del Hijo como del Padre, a dos hermosos atributos en equilibrio, gracia y verdad. La gloria de Dios es su justicia, su hermosura, su gracia, su misericordia, su verdad. De modo que cuando hablamos de la gloria de Dios llenando la tierra, estamos hablando de una comunicación de masas, de toda una revelación. Estamos hablando de personas contando la verdad acerca de la bondad de Dios y revelando, por cómo se relacionan con los demás, la hermosura de su carácter. Esa es la gloria de Dios que llenará la tierra. Ahora, de la gloria de Dios se habla más directa y específicamente en relación a la encarnación. En Lucas 2:14, los ángeles están mirando desde el cielo a un evento, el nacimiento de un bebé indefenso, Cristo, en un pesebre. Los ángeles del cielo, que solo le han conocido en una posición de poder y preeminencia en las cortes celestiales, que conocen de su gloria en su contexto anterior, miran ahora a este bebé en el pesebre y dicen: «Gloria a Dios en las alturas», o en otras palabras, esta es la máxima expresión de la gloria de Dios. La encarnación, la humilde y condescendiente autorrenuncia de Dios es la más alta manifestación de la gloria de Dios. Dios es lo más hermoso ante nuestros ojos cuando desciende a servir, no permaneciendo distante en un trono. Dios entró en solidaridad con la raza humana, conoció nuestros dolores y nuestros sufrimientos. Y al tomar nuestra propia carne, los ángeles dicen que verdaderamente eso es gloria. La gloria de Dios se manifiesta en su humildad. El Dios del universo es el ser más humilde del universo. A mí me gusta mucho Australia. Voy todos los años y recuerdo algo que me pasó hace unos 10 años en una de estas visitas. Ya sabéis que Australia está en el extremo más bajo de la Tierra, en el hemisferio sur. Al llegar a Australia, pasé por la típica tienda de regalos del aeropuerto donde vendían camisetas y gorras, sobre las cuales, con mucho sentido del humor, habían puesto la leyenda: «Bienvenidos a la cúspide del mundo». La realidad es que en el planeta no podemos decir cuál es la cúspide y cuál es el extremo inferior. Es algo relativo. Y cuando encontramos a Dios en Cristo, la cúspide es el extremo inferior y viceversa. Nosotros, como seres humanos, en nuestra caída condición egocéntrica y autogratificante, imaginamos que arriba es arriba y abajo es abajo, cuando en realidad abajo es arriba. Aquel que es el más grande en el universo es quien está sirviendo. Jesús, al encarnarse, le dio la vuelta completamente a las cosas.
de modo que quien en principio era el más poderoso fuera quien realizara el servicio en el aparentemente más bajo escalafón social. Dios es simultáneamente la cúspide y lo más inferior. Dios ocupa la más alta posición en el universo, la cual resulta ser la posición del más alto servicio, y Jesús es la demostración. Así que no solo vemos la gloria de Dios en Lucas 2,14, manifestada en su condescendiente humilde encarnación. También la vemos cuando Jesús se aproxima a la cruz del Calvario. Fijaos en cómo expresa en Juan 12:23 su experiencia de abnegado y sacrificado amor. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, esto parece contradictorio. ¿Cómo puede haber gloria colgando en una cruz, sangrando, agonizando y, bajo toda apariencia, completamente derrotado y humillado? Pues la hay. Esa es su gloria. ¿Por qué? Lo dice después, hablando de nuevo del Calvario. Padre, glorifica tu nombre. Y en el versículo 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y los atraerá por su abnegado amor, no por ejercer poder y autoridad sobre las personas. Dios, para atraer a las personas de nuevo a la lealtad, no hizo alardes de autoridad. No hizo valer su rango. No dijo, rebeldes, yo soy el Dios del universo, este es mi universo, yo soy el jefe, haced lo que os digo o veréis. Si Dios hubiera actuado así, la rebelión se habría descontrolado y no habría habido esperanza de redención. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como seres morales libres con capacidad de amar, y nuestro desempeño es el mejor cuando, libre y voluntariamente, amamos. Y hay una sola cosa que Dios, el Dios del universo, quiere, que por toda la eternidad le rindamos libremente un amor recíproco. Eso es todo lo que Él desea. Dios no es un controlador obsesivo. Su gloria no es su ego. Su gloria es su misericordia, su gracia, la hermosura de su bondad. Y Jesús, encarnándose y muriendo en la cruz, es la más alta, clara y bella revelación de la gloria de Dios, sin precedentes en la historia del universo. Tanto es así que lo que sucedió en la cruz será nuestra ciencia y nuestro canto para toda la eternidad. Será nuestra ciencia en cuanto que será nuestro foco intelectual. Estaremos siempre conversando sobre lo que sucedió en el Calvario. Estaremos siempre asombrados tratando de articularlo más claramente. Esa será nuestra ciencia. Y será nuestro canto para siempre en cuanto que será nuestro foco emocional. Y lo será, por ejemplo, cantando. Estaremos para siempre tratando de aproximarnos a la gloria de Dios tal y como se reveló en Cristo. Yo le amo tanto porque no podría ni imaginar lo que yo sería si Dios no hubiera sujetado fuertemente mi corazón. Conocer a Dios en esta luz es tan absolutamente revolucionario y transformador que cambió completamente mi existencia personal cuando era adolescente. Dios es absolutamente bello y Jesús es la prueba más allá de toda sombra de duda. En Juan 17:24 Él dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Él está a punto de ser crucificado y de abandonar el mundo, y está hablando de vosotros y de mí.
Y a continuación dice, para que vean mi gloria. Podría sonar a vanidoso o a egocéntrico, pero no, no es ego. Dios es el ser menos egocéntrico de la existencia. Sigamos leyendo para ver qué es lo que realmente dice. Para que vean mi gloria que me has dado. Y a continuación define en qué consiste esa gloria. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, en este texto, la gloria de Dios equivale al amor de Dios, el cual fluye libremente entre el Padre y el Hijo. Lo que Jesús le está diciendo al Padre es que quiere llevarnos al cielo, a su reino, para que podamos ver qué tipo de amor hay entre ellos. Y que de esa forma puedan hacerse realidad los dos versículos siguientes. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús le está diciendo al Padre que quiere que nosotros estemos allí con ellos para que podamos ver el tipo de relación que ellos tienen. Que quiere que veamos el tipo de amor que hay entre ellos para que seamos inducidos a participar en él. Y que de ese modo podamos experimentar para siempre lo que es estar en su compañía y amar de esa manera. La gloria de Dios es el abnegado amor de Dios. No lo hemos inventado, sino que es lo que dicen las Escrituras. La gloria de Dios es su abnegado amor. Soli Deo Gloria es la magnificación del amor de Dios ante el mundo. La Reforma Protestante solo será completada cuando la belleza del carácter de Dios se convierta en el primer interés para nosotros como pueblo de Dios. No solo en nuestros labios, sino también en nuestras relaciones con los demás, en nuestras familias, en nuestros matrimonios y también en nuestras iglesias a nivel local. ¿Me permitís hablaros de corazón? Todos los aquí presentes estamos involucrados en alguna iglesia a nivel local. Mis queridos hermanos adventistas del séptimo día, basta ya de manipulaciones y de maniobras para buscar la mejor posición. Basta ya de marcar nuestro territorio en la iglesia de Dios. ¿Cómo podemos osar hacer algo así? Basta ya de posiciones inmovilistas que mantienen a nuestros jóvenes alejados de lo que hacemos en la iglesia. Basta ya de todo inmovilismo legalista. Basta ya de requerir que las personas del vecindario vengan a nosotros cuando somos nosotros quienes deberíamos acudir a ellos a atender sus necesidades. La gloria de Dios se revelará cuando el amor de Dios sea manifestado en la forma en que nos tratamos unos a otros. Volvamos de nuevo a la Reforma Protestante, o más bien a la Postreforma. Esto os va a impresionar. Voy a leeros algo del Catecismo Reducido de Westminster. Hay una versión extendida, pero voy a leeros de la reducida. Un catecismo es simplemente una iniciación a una comprensión teológica en un formato de preguntas y respuestas. Y los reformadores protestantes decidieron comenzar una especie de sistematización de sus creencias para así poder enseñar a la gente. Pues bien, fijaos cuál es una de las preguntas que aparece al comienzo de este catecismo. ¿Cuál es el objetivo principal del hombre? Y fijaos ahora en la respuesta. Glorificar a Dios y gozarse de Él eternamente.
quiero recalcaros algo. Nuestro gozo es intrínseco a la gloria de Dios. Todas las noches trato de daros una visión resumida de qué es la Biblia. Hoy os comento otra perspectiva de qué es la Biblia en pocas palabras, desde Génesis hasta Apocalipsis, de Edén a Edén. Génesis 1 y 2, los dos primeros capítulos de la Biblia, y Apocalipsis 21 y 22, los dos últimos capítulos de la Biblia, son los únicos capítulos de la Biblia que describen un mundo sin pecado. De modo que Génesis 1 y 2 describe cómo es para los seres humanos la vida sin el egoísmo del pecado. Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en un jardín llamado Edén. Y la palabra Edén es una palabra hebrea que significa placer. Los rodeó de belleza. Ellos podían ver la profusión de colores y flores. Ellos podían oír a los pájaros volando y cantando para ellos. Podían degustar los sabores de los alimentos que les habían sido dispensados y que colgaban de los árboles. Podían disfrutar de su compañía mutua sin que hubiese en absoluto egoísmo alguno. El Edén era definitivamente placer, placer psicológico, emocional y biológico. Dios es el inventor del placer. Dios es el arquitecto del placer. Dios creó a los seres humanos para que experimentaran únicamente placer. Pero entró el pecado, y desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 es una imagen de Dios haciéndose camino a través del mal. Ahora, el mal es desde luego muchas cosas, pero de acuerdo con la perspectiva bíblica, el mal es falta de gozo. El mal es todo lo que te desajusta, todo lo que te confunde, es todo impulso emocional de inseguridad. Es toda vez que no estás seguro de tener la aceptación de la persona a la que hablas. Es toda vez que sientes que has de ser algo para que tu esposo o esposa te ame. Es toda vez que sientes que tienes que dar la talla en una sociedad obsesionada con la apariencia física hasta el punto de hacer enfermar a las personas. Es toda vez que experimentas cualquier malestar físico o psicológico. Todo esto es contrario a la mente, al corazón y a la voluntad de Dios. Apocalipsis 21 y 22 son los otros dos únicos capítulos de la Biblia que describen cómo es la realidad sin pecado. Son el Edén restaurado, dicha, dicha y más dicha. Sin llanto, ni lamento, ni muerte, y sin el más ligero atisbo de inseguridad emocional. ¿Sabéis lo que es tener un mejor amigo? ¿Alguien a quien conoces desde hace mucho tiempo y con quien te sientes como en casa? Pues bien, imaginaos un mundo en el que todos se sienten mutuamente de esa manera. Algo así será aquello. Ellen White lo describe de la siguiente forma en El deseado de todas las gentes, página 668. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo era una obra en los corazones. En otras palabras, Jesús vino a este mundo no a persuadir los intelectos de los hombres o a conducirlos a una buena conducta, sino a alcanzar sus corazones. Ahora, fijaos en cómo sigue. Y si nosotros consentimos, es decir, si elegimos libremente, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines.
Ahora, es Él quien se identifica con nosotros. Justo de esto hablábamos en nuestra última charla. Dios no se pone a darnos órdenes, sino que viene a donde estamos, para estar muy cerca de nosotros, para experimentar nuestros sentimientos, para derramar nuestras lágrimas y para tenernos en su corazón y en sus brazos. Pero sigamos leyendo porque es increíble lo que nos dice. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. ¿Cómo? No creo que haya nadie en esta sala que no considere esto extremadamente atractivo y, a la vez, desconcertante. ¿Podéis imaginaros tener una experiencia tal con Dios, de modo que hagáis vuestra voluntad y, a la vez, la suya? Si alguna vez lo habéis experimentado, a eso se le llama estar enamorado, cuando dos voluntades se hacen una. La Biblia lo llama a eso el nuevo pacto, y yo lo resumo así. El estado ideal del ser humano es vivir donde el placer y la pureza se alinean en una sola realidad experimental. Si queréis saber qué es lo que Dios busca en vosotros, es lo siguiente. Dios busca en vuestros corazones y en el mío que haya una alineación entre pureza y placer, de tal modo que solo amemos lo bueno y detestemos lo malo, lo malvado, lo horrible y todo aquello que causa dolor. Ireneo, un padre de la Iglesia temprana, muy anterior a la Reforma protestante, estaba en lo correcto cuando dijo: la gloria de Dios es el ser humano completamente vivo. Memorizadlo bien. ¿Queréis saber qué es lo que Dios desea para vosotros y para mí? Que estemos completamente vivos. ¿Qué quiere decir completamente? Dios desea que experimentemos una completa interacción armoniosa con Él y con toda la bella creación que hay a nuestro alrededor. Él desea que nademos junto a los delfines y que seamos llenos de felicidad por ello. Él desea que disfrutemos paseando sobre los elefantes. El Dios del universo desea que vosotros y yo tengamos relaciones entre nosotros en que no haya agresión alguna, en las que nos honremos, respetemos, cuidemos y confiemos los unos en los otros. La gloria de Dios es el ser humano completamente vivo. Veámoslo en la siguiente ilustración. Imaginad que hay dos posibilidades: Dios como objeto principal o el yo como objetivo principal. Ahora, fijaos en la ilustración en lo que sucede cuando me muevo hacia el yo como objetivo principal. Viviendo para mí mismo, pensando en mí mismo y obrando para mí mismo. Fijaos en la imagen en lo que sucede cuando me muevo hacia el egocentrismo. Todas mis capacidades y habilidades se van encogiendo y mutilando, y me voy haciendo un discapacitado emocional. Sin embargo, cuando salgo de mí mismo atraído por el Evangelio de Cristo y pongo mi foco en Dios como objetivo principal, todas mis capacidades y habilidades comienzan a expandirse intelectualmente, emocionalmente y relacionalmente. Todo se hace más grande, más brillante y más hermoso cuando Dios es el objeto principal. Digámoslo de otro modo, si yo pienso que el plano más elevado de la realidad está ocupado por mí mismo, me iré progresivamente afeando por mis deseos egoístas. En cambio, si pienso que el plano más elevado de la realidad está ocupado por un Dios de amor abnegado, progresivamente iré siendo hermoseado por su amor.
Iré pareciéndome a Él, porque Él es el objeto principal de mis afectos y mi foco. Lo que el combustible es a un motor, lo que el oxígeno es al fuego, lo que la electricidad es a la lámpara, lo que el sol es a la vegetación, lo es el amor de Dios a la vida. El amor de Dios es lo que necesitas. O lo tienes o mueres. Y es lo único que continuará plenamente sostenible durante toda la eternidad. C.S. Lewis lo describió como sigue: Dios no puede darnos felicidad y paz fuera de Él porque allí no está Él. No existe tal cosa. Solo hay plena satisfacción, realización y felicidad en Dios. Cuanto más me alejo de la relación con Dios, más oscuro se convierte todo en la vida. Pero cuando me muevo al centro de la gloria de Dios y le entrego a Él todas mis capacidades y afectos, todo se hace más radiante y hermoso. Las personas comienzan a estar diferentes, todo mejora y la vida llega a ser increíble. George MacDonald es probablemente uno de los mejores escritores de siempre y de quien C.S. Lewis tomó todo su pensamiento. Pues bien, él escribió lo siguiente: ¿cuál es la fuerza creadora del universo? ¿El poder o el amor? En otras palabras, ¿la principal realidad es el poder o el amor? ¿Cuál de las dos mueve el universo? Pues bien, fijaos en lo que él sigue diciendo. Quien responde correctamente a esta pregunta tiene la llave de todas las preguntas rectas. Al final, todo se reduce a si percibes a Dios en términos de poder sobre ti o si lo percibes con un condescendiente amor que baja hasta ti para servirte. Será completamente diferente. Exaltar a Dios al más alto lugar en nuestra estima, y esto no se trata de ego, Dios no es un narcisista, es colocar amor puro y abnegado en el trono del universo. Dios es el único ser que puede ocupar ese trono porque Dios es el único ser al que realmente no le importa si lo ocupa o no. Y el Calvario es la prueba. Él se rebajó hasta lo sumo para demostrar que lo relevante no es el poder sino el amor. Y así, hermanos y hermanas, cuando entremos en el reino, cuando concluya esta pesadilla y plantemos nuestros pies en la eternidad, nuestro impulso será directamente postrarnos ante Él, adorarlo y darle gloria. Y fijaos lo que Lucas 12:37 nos dice que sucederá entonces. De cierto os digo que se ceñirá, se refiere a Dios el Padre, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. La gente, vosotros y yo, estaremos sentados a la mesa recibiendo un elevado tratamiento. Y de acuerdo con Jesús, quien estará sirviendo el banquete será el mismísimo Dios. ¿Cómo no colocar a este Dios en el trono? ¿Qué nos retiene de simplemente amarlo con toda fibra de nuestro ser? Juan Hus tuvo un sueño. Yo tenía un sueño, así como los profetas de la Biblia tenían un sueño recurrente. Juan Hus, cuando estaba en prisión esperando su ejecución, tenía un sueño recurrente. Y se nos cuenta que la visión que él tenía en este sueño le angustiaba. Él veía su iglesia, en la que él había estado predicando el Evangelio, con las paredes cubiertas de pinturas pintadas por Jesús con sus palabras.
Y en el sueño veía enemigos del Evangelio y del amor de Dios destrozando todas estas pinturas. Y esto era lo que le angustiaba. Pero al día siguiente veía muchos pintores ocupados en la restauración de estas figuras en más grande número y en colores más brillantes. Tan pronto como terminaron su tarea, los pintores, que estaban rodeados por una inmensa muchedumbre, exclamaban: «Que vengan ahora los papas y los obispos, nunca más volverán a ocultarlas», refiriéndose a las imágenes veraces de Jesús. Hus se dio cuenta por medio de su sueño de que llegaría un movimiento en la historia humana que él mismo interpretó con estas palabras: «Yo estoy seguro de esto, de que la imagen de Cristo nunca será ocultada». Han querido destruirla, pero será pintada de nuevo en todos los corazones por predicadores mucho mejores que yo. Y recordad que serían colores más brillantes. Juan Hus vio en visión que, aunque él iba a ser llevado a la hoguera, después se levantarían otras personas que, con su predicación, con sus palabras y con sus vidas, pintarían imágenes del Dios del universo aún más elocuentes y más bellas. Y que la verdad del amor de Dios finalmente triunfaría y el mundo sería lleno de brillantes y hermosas imágenes del carácter de Dios. Y ese es el movimiento del que vosotros y yo tenemos el maravilloso privilegio de formar parte, tal y como se profetiza en Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel, un mensajero, un movimiento, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y esa es nuestra palabra clave esta noche: Soli Deo Gloria. La gloria de Dios en colores más brillantes a través de vosotros, de mí, de nosotros, el cuerpo de Cristo, con el privilegio de representar la hermosura del carácter de Dios a la gente de nuestros vecindarios y del mundo. No hay privilegio ni honor más grande que ese.